Podemos e Izquierda Unida apuestan por una lista conjunta al Congreso de los Diputados, abierta a otras fuerzas políticas. A pesar de la negociación abierta, en Asturias no parece fácil. Podemos Asturias dice que la formación de Manuel González Orbiz no puede seguir apoyando al PSOE y luego hablar de unidad popular. Orbiz lo tiene claro, Izquierda Unida y Podemos juntos son la primera fuerza política de Asturias. Podemos abre la puerta a la confluencia política para configurar sus listas en las elecciones generales. La Folicia Popular, celebrada en Gijón, como alternativa a los actos oficiales del Día de Asturias, es una clara muestra. Mesas de debate abiertas a otras fuerzas políticas con militantes de Izquierda Unida como Marcos Muñiz o representantes de ECUO. Pese a la apertura, en Asturias la unidad será difícil. Tendemos la mano a todos los sectores sociales, militen en otros partidos o no, que quieran impulsar ese cambio. Lo que no nos sirve es que nos hablen por la mañana de apoyar a Javier Fernández para que sigan los mismos consejeros, para que no cambie nada, y por la tarde nos hablen de unidad popular. La unidad hacia las generales está hoy más cerca que hace una semana y yo creo que ese es el mensaje, crear ilusión para que en las próximas generales se pueda dar ese cambio de gobierno y de políticas que tanto necesitamos. A Izquierda Unida en Asturias los números le llevan a apostar claramente por aunar fuerzas. Por ello, su coordinador general quiere dar el paso definitivo. Izquierda Unida y Podemos somos, tras la celebración de las elecciones autonómicas, la primera fuerza política de Asturias. Tenemos un reto de avanzar en la unidad interna, avanzar la unidad popular, pero con un objetivo fundamental, que es defender los intereses de Asturias. La negociación está abierta para una única lista al Congreso, pero el camino se presenta complicado. Uno de los principales escollos a librar, la pérdida de identidad a la que miembros de Izquierda Unida, como Gaspar Llamazares, no están dispuestos. Por la tarde los mensajes sobre una posible confluencia con Izquierda Unida han continuado. Juan Carlos Monedero, defensor de esta opción dentro de Podemos, ha mostrado su alegría porque la dirección en Madrid coincida con sus postulados. Confluencia que en Asturias, sin embargo, ve complicada. Yo creo que son tiempos de grandeza, de mirar por encima de nuestros intereses particulares y me temo que Izquierda Unida en Asturias no está haciendo eso. Sí lo está haciendo gente concreta de Izquierda Unida, pero no lo está haciendo Izquierda Unida. Si ellos quieren ser la muleta del PSOE, seguramente tendrían otras soluciones más claras. Podemos ha apostado por salir a ganar. Una jornada en la que los representantes de Podemos en las agrupaciones locales han defendido el papel que pueden desempeñar los municipios para el cambio de políticas en el conjunto del Estado. Una forma de dar ejemplo de lo que se puede revertir y hacer irreversible la política que ha venido siendo durante todos estos años del bipartidismo de este país, ¿no? Pues la política de privatizarlo todo, de la corrupción, de no dar voz a la ciudadanía y demás, ¿no? Unos asistentes que han podido disfrutar de música en directo, talleres infantiles, mesas redondas o recorrer algunos de los puestos de la Feria del Libro y Agricultura Ecológica. Dicen que hoy en el Museo del Pueblo de Asturias está la Asturias real y reivindicativa. Creo que aquí es el lugar en el que se va a celebrar el Día de la Asturias que quiere más gente, ¿no? No la Asturias de unos pocos, más rancia y más casposa. Yo creo que es aquí el lugar más que alternativo es la real. Bueno, porque yo soy un poco guerrillero y me gusta Asturias. Y hoy es el día grande de Asturias, hay que venir a apoyar a Asturias. Bueno, no me gusta cómo plantean el Día de Asturias, ni me gusta la no reivindicación de la miolingua, ni nada de lo que hacen. Nunca fui a ninguna fiesta oficial del Día de Asturias. Fiesta y política, dicen sus organizadores, para visualizar que el cambio en España irá acompañado, dicen, de un cambio también en Asturias.